Como antecedentes tenemos entonces que alrededor del 10% de los niños que nacen en este país son de bajo peso al nacer. En los últimos 5 años esta incidencia va en aumento. Los avances en los cuidados neonatales han logrado que la supervivencia de los niños sea cada vez mayor. Desde los años 80, con los estudios de Baker, la asociación epidemiológica entre el bajo peso al nacer y las enfermedades crónicas del adulto. Pero hemos visto que la prematuridad y la restricción del crecimiento fetal aumentan el riesgo de enfermedad renal crónica desde edades más tempranas, como la edad escolar y la adolescencia. Pero hay estos estudios como este que salió hace 2 años de seguimiento de una cohorte de 565 pacientes que evalúan la función renal a los 2 años y encuentran que más del 53% de los niños tienen cambios en su función renal. Es así como el 18% de los niños tienen disminución de la tasa de filtración glomerular por debajo de 90, albuminuria tienen el 36% y tienen hipertensión arterial sistólica 22% y diastólica 44%. Lo asociaron a factores de riesgo maternos y neonatales inmediatos, encontrando que el bajo peso al nacer y la menor edad gestacional disminuyen la tasa de filtración glomerular. Y en la hipertensión encontraron que el uso de medicamentos como la indometacina, y en general los AINES, también contribuyen a que esa presión arterial aumente, así como también la lesión renal aguda estadio 2 o 3. Esto ya lo hemos visto toda la mañana y ya todas las charlas nos han aclarado, pero para repasar un poquito, sabemos que la nefrogénesis ocurre desde la 5ª semana hasta las 36, pero el 60% de la nefrogénesis ocurre en el último trimestre. Entonces un niño prematuro va a tener una menor masa nefronal si lo comparamos con un niño a término, pero la restricción del crecimiento fetal está actuando desde el principio, puede actuar en el RCI-U, restricción del crecimiento fetal, desde las primeras semanas y ocurrir malformaciones por ello. Afortunadamente la mayoría del retardo de crecimiento fetal es en la parte tardía de la gestación, pero si se unen los dos, tanto la parte de la prematuridad como la restricción de crecimiento fetal, los dos juntos aumentan mucho más el riesgo de tener una menor masa nefronal. Hay antecedentes como los factores maternos de embarazo en adolescente, malnutrición, hipertensión y diabetes, que van a ocasionar prematuridad y restricción del crecimiento fetal y los niños de bajo peso al nacer. También hay factores genéticos que nos ayudan a la aparición de estas dos situaciones, así como las disfunciones propias de la placenta. Todo esto es marcador de estrés intrauterino, tanto la prematuridad como los niños con restricción de crecimiento fetal. Cuando tenemos entonces un medio ambiente adverso fetal o neonatal, tanto en la prematuridad como en la restricción de crecimiento, vamos a tener afectación no solo del riñón, sino de varios otros sistemas y órganos. Entonces, cuando hay afectación del riñón, ya hablamos de la oligonefronia o disminución del número de nefronas, de la rarefacción o disminución de los capilares glomerulares y alteración de los podocitos, que finalmente van a terminar en una enfermedad renal crónica. No, me pierdo con ese señalador. De otro lado, también va a haber una disfunción endotelial que va a causar unos cambios en la estructura vascular, perdiendo su elasticidad, y a largo plazo va a terminar en hipertensión, que finalmente también ayuda a la enfermedad renal crónica. A nivel pancreático tenemos que a futuro puede causar alteraciones metabólicas que causan resistencia a la insulina, que posteriormente va a ocasionar obesidad y diabetes, que también termina impactando en el aumento de la frecuencia de enfermedad renal crónica. Si quisiera resumir hasta ahora lo que hemos dicho, y el centro de esta conferencia es que lo que hagamos en el periodo neonatal por la salud del riñón va a impactar a largo plazo, no solamente en la salud de ese riñón, sino en la salud cardiovascular y en la calidad de vida de estos niños que estamos sacando adelante. Estábamos hablando entonces que la prematuridad o el retardo del crecimiento fetal van a causar oligonefronia, y que estas nefronas compensatoriamente hiperfiltran, y clínicamente eso se va a manifestar como hipertensión arterial, proteinuria, y ocasionan a largo plazo esclerosis glomerular y enfermedad renal crónica. Pero también hay noxas postnatales que nos van a aumentar esa enfermedad renal crónica, como un catch-up rápido, la obesidad, la dieta alta en sal, y es importante en estos niños insistir que los primeros 2 años cero sal en los alimentos, y después de los 2 años la idea es que eviten los alimentos de larga duración que tienen alto contenido de sodio.
pero lo que nos trae hoy son los cuidados neonatales y cómo estos factores de riesgo pueden impactar directamente en la función renal. Es así como un paciente que está en la UCI neonatal va a estar expuesto a sobrecarga hídrica, lesión renal aguda, la exposición a medicamentos nefrotóxicos, hipoxia y peor aún la hiperoxia y a la desnutrición intrauterina, y todo esto va a aumentar aún más la posibilidad de disminución del número de nefronas. Entonces miren que son muchos factores de riesgo en los cuales podemos incidir para disminuir la oligonefronia. ¿Cómo enfocar la oligonefronia? Que es el título de esto que les estoy hablando. Esa pregunta se la hizo en el 2020 el doctor Ovalle, que en ese momento era el presidente de ASCON en el 2020. Él le hizo la propuesta al presidente de ACONEPE, que en esa época era el doctor Richard Vaquero, de que qué íbamos a hacer. Este conocimiento lo tenemos hace muchos años, desde los 80, pero no hemos hecho o no habíamos hecho nada al respecto. También convocamos a la Fundación Canguro para hacer estas estrategias de nefroprotección, no solo en el periodo neonatal, sino después durante los primeros 2 años, y después hacemos una propuesta de seguimiento en la etapa escolar y en la adolescencia. Cuando nos juntamos los tres, hicimos esta maravilla, a mí me parece que es una cosa muy hermosa, que es el Consenso Colombiano de Prevención de Enfermedad Renal Crónica en los niños con bajo peso al nacer. Participamos 3 nefrólogos, del cual está Juan Guillermo acá, y 3 neonatólogos con gran experiencia en el desarrollo de políticas públicas en neonatos. Está la doctora Julieta Castro acompañándonos hoy. ¿Cómo enfocar entonces la oligonefronía en el periodo neonatal? Básicamente tenemos 2 objetivos. El primero es prevenir la exposición a factores de riesgo que pueden continuar reduciendo el número de nefronas, fue lo que estaba hablando anteriormente. Y lo segundo es detectar tempranamente el riesgo de oligonefronia y enfermedad renal crónica en estos niños. Esos son los 2 objetivos que tenemos. Cuando tenemos un paciente en UCI neonatal, tenemos un paciente con un riñón que está madurando en su función, como ya hablaron en la mañana, y si es prematuro puede estar todavía en nefrogénesis extrauterina. Entonces básicamente tenemos que mantener un adecuado aporte de líquidos, suministrar una nutrición óptima, hacer un diagnóstico y manejo oportuno de la lesión renal aguda, evitar la exposición a nefrotóxicas, proteger al niño de la hipoxia y la hiperoxia y estar alertos cuando hayan otras comorbilidades como la sepsis o las cardiopatías, entre otras. Hoy y ayer estuvimos hablando mucho del equilibrio hidroelectrolítico y es que el suministro de líquidos está a cargo de nosotros. Entonces todos buscamos el punto medio que evite la depresión de volumen o la sobrecarga hídrica. Y para nosotros es muy importante la primera semana. En la primera semana es cuando ocurre el 70-80% de las lesiones renales agudas. Entonces, la primera semana la depresión de volumen está dada por una pérdida mayor que la esperada. La primera semana la pérdida fisiológica se va a manifestar como hipernatremia, lesión renal aguda y aumenta muchísimo la mortalidad. De otro lado tenemos la sobrecarga, donde hay una ganancia de peso mayor de la esperada, o mejor dicho, no debe haber ganancia de peso la primera semana. Este es un factor de riesgo muy importante para mortalidad, clínicamente lo vamos a ver como hiponatremia, y la posterior aparición de morbilidades como el ductus, edema pulmonar, enterocolitis, entre otros. La nutrición óptima es aquella que favorece el crecimiento y el desarrollo de los neonatos, pero sin exceder sus capacidades metabólicas y renales. De esto nos va a hablar ampliamente la doctora Adriana Ballesteros. Nuestra principal estrategia es promover la leche materna porque sabemos que reduce la incidencia de obesidad y de enfermedades crónicas no transmisibles en la edad adulta. La leche materna tiene un menor contenido de proteínas comparado con la leche de fórmula, lo cual va a disminuir la carga renal de solutos y a su vez va a facilitar el desarrollo y la nefrogénesis extrauterina en los prematuros. Tenemos entre comillas, problemas, y es que los niños con muy bajo peso al nacer, menores de 1500, requieren un alto aporte proteico, y ese alto aporte proteico es básicamente para lograr un buen crecimiento y desarrollo y un adecuado neurodesarrollo. Los niños que necesitan fortificadores también, y no sabemos a largo plazo qué efectos renales pueda tener estas dietas altas en proteínas. La lesión renal aguda es la otra estrategia y básicamente lo que queremos es que hagamos un diagnóstico oportuno de lesión renal aguda. Se dice que más o menos el 50% de las lesiones renales agudas pasan por alto en las unidades de cuidado neonatal, y lo otro es establecer estrategias de protección renal. La escala CAIGO que hemos todo el tiempo es la escala que estamos utilizando en todo el mundo de 2016-2017,
se basa en los criterios de creatinina y de gasto urinario. La creatinina la proponemos que se mida de manera protocolaria al tercer día y el quinto o séptimo día de vida, mínimo esas dos mediciones. El gasto urinario lo definimos como una disminución de 1 cc por kilo por hora, 1 o menos. Entonces es muy importante que en la historia clínica coloquemos el diagnóstico con el CIE-10 de lesión renal aguda, que no se nos pase. Y que todo paciente con lesión renal aguda, sobre todo los estadios 2 y 3, sean evaluados por nefrología pediátrica. En relación a la nefrotoxicidad también es un punto muy importante que se trató ayer. Se sabe que más o menos el 80% de los prematuros extremos están expuestos a nefrotóxicos y estos deberían ser usados si no existe otra alternativa a la menor dosis efectiva por el menor tiempo posible y en los que es posible medir los niveles séricos debemos medir. Debe mantenerse una adecuada hidratación, sobre todo en los pacientes con aminoglicósidos y medios de contraste. Hay estrategias como las del Baby Ninja, donde se hacen en el sistema alertas de, por ejemplo, medir la función renal entre el tercer y el quinto día en los niños que están expuestos a nefrotóxicos. Y las dos claves importantes es poner alerta cuando estos pacientes están recibiendo, por ejemplo, 4 o más días calendario de aminoglicósidos o cuando reciben más de 3 medicamentos el mismo día. El segundo objetivo es la detención temprana de la oligonefronia en los menores de 32 semanas o menores de 1.500 gramos. Escogemos esta población porque son los niños de mayor alto riesgo de oligonefronia. Y tenemos básicamente dos estrategias. Primero, medir el volumen renal total. Desde el 2018 se sabe que por cada gramo de peso renal que gane un prematuro aumentarán 23.000 nefronas. Por eso se dice que el número de nefronas es proporcional al volumen renal total. Entonces es muy importante medir ese volumen renal total. Como vamos a ver, es una estrategia muy fácil de hacer. Y lo otro es mirar los efectos clínicos de hiperfiltración que se van a manifestar como hipertensión arterial, proteinuria y alteración de la función renal. El tamaño renal se puede medir con una evaluación de la longitud renal, pero es muy importante que midamos el volumen renal total corregido por la superficie corporal. Requiere que pidamos las ecografías con las 3 medidas. Aquí tenemos entonces que los niños de 0 a 18 años tienen una distribución gaussiana del tamaño renal, del volumen renal total, y tenemos esa cifra mágica del 90 cc por metro cuadrado, que es el percentil 10 de esa campana de Gauss, y debajo de ese percentil 10 se dice que el niño está en riesgo alto de oligonefronia. Este cálculo del volumen renal total es muy fácil de hacer. En el consenso está la fórmula y la podemos aplicar muy fácilmente si tenemos las 3 medidas del riñón. En relación a la hipertensión arterial, es muy frecuente también los niños con bajo peso al nacer y hay unos grupos de riesgo que tienen más posibilidad de tener la hipertensión, como son los niños que están en un seno natal, los que están con catéteres umbilicales, hiperoxia, lesión renal aguda y el uso de medicamentos como los esteroides. Insistimos en el consenso de la forma de tomar la presión que debe ser protocolaria y hay varios, aquí puse 3 únicamente requisitos, pero son varios requisitos, sobre todo que el paciente esté tranquilo, sin dolor, que sea el ancho del brazalete el 50% de la circunferencia del brazo, hay que medir el brazo y hacer 3 mediciones consecutivas separadas por 2 minutos y luego hacer el promedio de esas 3 mediciones. En cuanto a la función renal, entonces tenemos el cálculo de la tasa de filtración glomerular, que como se ha dicho en la mañana, si la creatinina es estimada por el método colorimétrico, lo que hacemos es el cálculo de la fórmula de Schwartz, pero si tenemos la creatinina por el método enzimático, es la fórmula de Schwartz modificada. Ya tenemos los valores de hiperfiltración que salieron el año pasado y como decía la doctora Luz Estela ayer, es la media de esa tasa de filtración glomerular estimada más 2 desviaciones estándar. Ya salió desde el año pasado para que la tengan la referencia. También hacemos la medición de la proteinuria y la hacemos midiendo la relación albúmina-creatinina y la relación proteína-creatinina. Nos ayuda a poder diferenciar aproximadamente si es de origen glomerular con la relación albúmina-creatinina que está más relacionada con hiperfiltración y si la relación proteína-creatinina que mide tanto proteinuria tubular como glomerular está aumentada, pudiéramos decir que es más por inmadurez tubular que por hiperfiltración. Esta es la propuesta de seguimiento que tenemos. Entonces se debe hacer un ionograma a las 12 horas, al tercer día y al quinto día. Obviamente si son prematuros extremos pues serán mucha más frecuencia en las mediciones de electrolitos.
hacer la creatinina al tercer día y entre el quinto y el séptimo y a las 40 semanas. Hacer la relación albúmina-creatinina y proteína-creatinina a las 40 semanas. Esto nos va a servir para tener un nivel basal de la función renal y de la proteinuria. La propuesta también es hacer una ecografía, siquiera los primeros 7 días de vida, y luego hacer control al año y a los 2 años. Y la toma de la presión arterial cada vez que este niño sea evaluado por neonatología o por nefrología. Y definir el riesgo renal es una estrategia fácil, no es difícil, no es complicada, es simplemente llenar una lista de chequeo. Cuando el neonatólogo o el pediatra está evaluando a este paciente para darle de alta, simplemente puede chulear que el paciente tiene alguno de estos 10 factores de riesgo. Todos, porque el tamizaje van a tener o menos de 32 semanas o menos de 1.500 gramos. Pueden tener lesión renal aguda, displasia oncopulmonar, alteración de la estructura del riñón en la ecografía o alteración del tamaño renal. Pueden tener hipertensión, proteinuria o alteración de la función renal y exposición a nefrotóxico. Simplemente es seleccionar cuáles factores de riesgo tienen. Muy fácil de llenar. Todos la podemos aplicar. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar estos niños? Como riesgo moderado, miren que no hay riesgo bajo, empezamos con un riesgo moderado, riesgo alto y riesgo muy alto. Los niños de riesgo moderado van a tener menor de 32 semanas o menor de 1.500 gramos sin ningún factor de riesgo asociado. Los niños de riesgo alto van a tener mínimo un factor de riesgo y los niños de riesgo muy alto van a tener 2 o más factores de riesgo asociados. El niño puede ser dado de alta por el pediatra, por el neonatólogo o por el nefrólogo ya con una clasificación inicial de su riesgo. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Estamos haciendo un estudio donde estamos haciendo la estimación del riesgo renal en neonatos menores de 32 semanas, menores de 1.500 gramos, en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Bolivariana de febrero de 2022 a febrero de 2023. ¿Qué hemos encontrado? Que la mayoría de los niños tienen 30 semanas, que la mediana del peso a nacer son 1.162 gramos, que el 60% son de peso adecuado para la edad gestacional y un 40% tienen restricción del crecimiento fetal o son bajos para el peso al nacer. Es muy importante lo del descenso de la primera semana del peso, tenemos un descenso fisiológico solo en el 25% de los pacientes y tenemos un balance positivo en la primera semana cerca del 50%, o sea, todavía sigue siendo muy alto y esa sería una estrategia que tenemos que seguir trabajando. La lesión renal aguda ocurrió en el 19% de los casos y los pacientes evolucionaron muy favorablemente con alta en el 94%, en el 90%, fallecieron 7 y fueron remitidos a otra institución 3. ¿Y qué encontramos en relación al riesgo renal? El 60% tienen riesgo muy alto, alto en el 25% y solo moderado un 14.4%. Entonces miren que este riesgo es real, existe y hay que buscarlo. En relación a la clasificación del riesgo renal, según las características clínicas, tenemos por ejemplo que la lesión renal aguda tienen todos los 20 pacientes que encontramos con ese factor de riesgo como riesgo muy alto, porque en general están acompañados de otros factores de riesgo. Encontramos también que en la lesión renal aguda todos los pacientes estuvieron expuestos a nefrotóxico. No podemos hablar de asociación porque es un estudio descriptivo, pero es una cosa bien interesante, hay que seguir trabajando en evitar la exposición a nefrotóxico. Mensajes para llevar a casa. La prematuridad y la restricción del crecimiento fetal pueden llevar a oligonefronia y esto aumentar el riesgo de enfermedad renal crónica incluso desde las primeras etapas de la vida. En la UCI es fundamental prevenir la exposición a factores de riesgo, especialmente la lesión renal aguda. Para detectar el riesgo de oligonefronia hay que calcular el volumen renal total y la presencia de estimadores que nos hablan de la hiperfiltración, como la hipertensión, la proteinuria y la alteración de la función renal. Finalmente, estos niños requieren seguimiento, no solo desde la primera etapa neonatal, sino toda su vida. El consenso está hablando de cómo hacer ese seguimiento en las edades posteriores. Eso es lo que tenía para contarles hoy. Muchas gracias.